Estamos aquí No, esperando es los una... aguacates y las arepas de choclo. profe, el miércoles va a ir a Piedecuesta. Si necesita, me dice y se lo llevo. Ah, bueno, listo, listo, pero el día cambió, ¿no? O sea, si antes le tocaba el miércoles, ahora le toca el martes. Me tocaba salía el jueves, ahora me toca los miércoles. Se desapareció Ángel. Claro que yo salgo por ahí una vez al mes. Todo lo que salgo. De pronto la otra semana ya me toca ir a hacer un mercado ya. Pero bueno, por el chat van a escribir el nombre completo, por favor, y ya empezó Silvia ahí. Ya le di grabar. Sí. Mientras tanto, entonces, vamos, creo que la clase para... ¿Qué pasó, Nico? ¿Qué? ¿No puedo colocar el trabajo? Sí, pero creo que nos hace falta terminar una parte de lo de probabilidad. Y entonces ya les digo cuál es el trabajo y cuáles puntos va a ser cada uno. Y qué vamos a hacer con esos puntos. ¿Listo? Sí, señor. ¿Qué me decía Nicolás? Bueno, no está por ahí. Papi, ¿ya hizo la comida? Yo ya hice la comida. ¿Usted ya le dieron comidita o la mamá no hizo comida hoy o no ha hecho? Sí. La mamá la pasa viendo la novela y no hace la comida, Nicolás. Ah, sí, Sí, sí hace la comida. ¿La mami cocina rico, Nico? ¿O feo? sí. ¿Qué hizo de comida la mami? Déjelo hablar, porque le tapa la Quiero boca. hablar, sí. No quiere hablar, ¿cierto? Dígale, chao, me voy a dormir. Yo me voy a dormir. Vale, porque si no le pegan, Nico. Bueno. Bueno, listo. Vamos a hablar rápidamente de este tema que es como la parte final de la primera parte de probabilidad. ¿Sí? Creo que con este tema pues podemos empezar a evaluar ya segundo corte, ¿no? Entonces vamos a explicar ese tema, es fácil, lo explicamos rápido y ponemos los ejercicios. La idea es que hagan 3 ejercicios nomás, poquitos 3 ejercicios para la próxima clase y con uno de ellos van a hacer un video explicativo. Ustedes cogen uno de los 3 ejercicios y hacen un video explicándolo y ese video lo suben junto con el taller a la carpeta. Voy a ver si les creo una subcarpeta. ¿El ejercicio que queramos explicar? Sí, Listo. cualquiera de los 3 que le corresponde. Sí, ahorita les digo cuál. Y hacen un video explicativo no mayor a 5 minutos, ¿no? Igual los ejercicios de estos son corticos, pero pues, digamos que entre 1 minuto y 5 minutos, entre 1 minuto y medio y 5 minutos estaría bien. Eso sí, traten de explicar lo mejor posible. Voy a tener en cuenta, pues, la actitud, voy a tener en cuenta la organización de la explicación misma, que expliquen de dónde sale todo, pues el empeño que le metan al video. Y bueno, esas son las cosas que voy a tener en cuenta para evaluar ese video. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, entonces vamos a hablar rápidamente del teorema de Bayes.
el teorema de Bayes o pertenece al tema de probabilidad condicional. ¿Qué es la probabilidad condicional? Pues es cuando sucede algo que cambia la probabilidad que teníamos inicialmente. Bueno, sigamos. Entonces, no estoy entendiendo. ¿Ya me escuchan, Sebastián? Sí, señor. Vale, listo. Entonces, teorema de Bayes hace parte de la probabilidad condicional, como lo habíamos visto en el ejemplo de la clase pasada, la del concurso de Monty Hall. Hay eventos que cambian las probabilidades que tenemos inicialmente. Y eso es uno de esos casos del teorema de Bayes. Esta es la versión general del teorema de Bayes. Esto se lee probabilidad de que suceda A, y esto que está aquí no es un dividido, sino se lee como un dado que. Dado que. Eso quiere decir que el evento B es lo que sucede que afecta la probabilidad. Cuando usted pone después del dado que un evento, ese evento ya sucedió. ¿Sí? Ese es el evento dado. Ese evento ya sucedió. ¿Está claro eso? Bueno, voy a asumir eso como un sí. Entonces, ¿qué es lo que se hace en esto? Voy a dar un ejemplo. Bueno, fíjense que aquí abajo hay una sumatoria. Quiere decir que se va a sumar una serie de eventos como este. Entonces, en general, si tuviéramos tres eventos, pues yo puedo escribir esto. Bueno, voy a escribir esto mejor como la sumatoria que debe ser. Esto sería probabilidad de B dado A. El teorema de Bayes lo que establece es la relación entre probabilidades condicionales, como lo ven ahí, por probabilidad, bueno, vamos a llamarla probabilidad de A sub I, por la probabilidad de A sub I. Todo sobre, entonces aquí abajo lo que hay es una sumatoria. A veces al ver el símbolo de sumatoria uno no lo alcanza a entender, entonces voy a hacer así un ejemplo de lo que habría abajo. Entonces va a haber una serie de elementos que yo voy a tener que sumar, una serie de probabilidades condicionales que yo voy a tener que sumar. Y dentro de esas probabilidades va a estar esta misma. Pero bueno, en general es un montón de probabilidades ahí, dependiendo de los eventos A, que ya los vamos a ver más a fondo de qué se tratan. Y bueno, esto puede ser cualquier cantidad de eventos. Sí, entonces eso es lo que significa la sumatoria. Vamos a sumar varios elementos como estos. Pero vamos mejor entonces a un ejemplo. Bueno, no significa que ustedes tengan que estar utilizando la fórmula al pie de la letra. Y bueno, si hubiéramos estado en la presencialidad, no era necesario que se aprendieran la fórmula de memoria. Hay una manera gráfica con la cual se puede aplicar el teorema de Bayes, que es como su parte práctica, que es en la que nos vamos a enfocar, para pues poder calcular probabilidades condicionales. Entonces vamos a tener en cuenta el siguiente ejemplo, el siguiente ejercicio, y vamos a mostrar cómo se haría. Entonces dice, el 20% de los empleados de una empresa son ingenieros y otro 20% son economistas. El 75% de los ingenieros ocupan un puesto directivo y el 50% de los economistas también. Mientras que los no ingenieros y los no economistas, solamente el 20% ocupan un puesto directivo. ¿Cuál es la probabilidad de que en
de que un empleado directivo elegido al azar sea ingeniero. Está más que claro el ejercicio, ¿no? Bueno, no mentiras, cuando uno lee así y le aparece un poco de porcentajes ahí, No, profe. pues no es tan claro. Pero vamos a tratar de interpretar. Lo primero que yo aconsejo interpretar es la pregunta. La pregunta. Porque ¿Cuál la es la pregunta... probabilidad de que un empleado directivo elegido al azar sea ingeniero? Sí, esa es la pregunta. Entonces, la pregunta es la que me dice a mí, ¿cuál es la probabilidad condicional que yo debo calcular? Entonces, en este caso, yo tengo que pensar la probabilidad de que tengo que calcular y qué es lo que está dado, o sea, qué es lo que ya habría sucedido, qué es lo que ya se entiende de antemano antes de calcular esa probabilidad. Entonces, leyendo la pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad? Espérenme, Karin Daniela, llegó Karin Daniela, está tocando. Ya le damos a admitir. Listo, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que un empleado directivo elegido al azar sea ingeniero? Fíjense que vamos a elegir de los directivos, o sea, está dado que es directivo. Eso ya es seguro, debe ser directivo. Y quiero saber cuál es la probabilidad de que sea ingeniero. Entonces, esa es la probabilidad condicional que voy a calcular. La probabilidad de que sea ingeniero, dado que es directivo. ¿Listo? El orden en que yo escriba esta pregunta, o bueno, este cálculo que voy a hacer, me va a determinar el orden en el que voy a hacer el diagrama. Voy a utilizar un diagrama de árbol. Listo. Entonces, bueno, voy a pasar a la siguiente para poder escribir. Entonces, la probabilidad que quiero calcular es la probabilidad de que sea ingeniero, dado que es directivo. Y yo escojo un empleado al azar de esa empresa. Entonces, como la primera parte de la probabilidad que tengo que calcular, es decir, esta parte que está acá, se refiere a las profesiones, entonces eso es lo primero que voy a tener en cuenta para el diagrama del árbol. Porque yo sé que hay, bueno, voy a poner este de primero, pero igual se puede poner cualquiera de primero. Yo sé que hay ingenieros, o por lo menos eso es lo que me nombra el enunciado. Yo sé que hay economistas y sé que hay otros, estudiaron otra cosa, ¿sí? No sé, abogados o no sé, otras profesiones. ¿Está claro eso? Entonces, Sí, yo sé señor. que hay tres posibilidades. Además, sé que Ángel está volviendo a ingresar. Además, sé que un porcentaje de los ingenieros, un porcentaje de los ingenieros son directivos y otro porcentaje no lo es. Eso lo puse de segundo precisamente porque en la probabilidad que yo quiero calcular está de segundo. No sé si me hago entender con lo que les quiero decir. O sea, la idea del diagrama de árbol va a estar o está basada en la probabilidad que tengo que calcular. Lo que esté aquí, entonces tengo que poner todas las posibilidades de las que están ahí, que son las profesiones. Y las posibilidades de aquí es ser directivo o no ser directivo. Si hay alguna pregunta, me dicen. Profe, apenas volví a clase, ya sabe que el problema con el internet acá. Se cae a veces y después para que vuelva a coger eso es un problema. Vale, Ángel. Listo. Y lo que puedo hacer ahora es ubicar las probabilidades que me estaba dando el enunciado. Entonces, si yo vuelvo al enunciado, me dice, el 20% de los empleados de una empresa son ingenieros y el otro 20 son economistas. Ah, bueno, entonces yo ya sé que si voy al diagrama, los ingenieros son, voy a ponerlo por acá, 0,2, que es el 20%,
Economistas es otro 0,2. ¿Y cuánto deben ser otros? 0,6 sería. 0,6, muy bien. Siempre la suma de las flechas que salen de un mismo punto o un mismo nodo debe dar el 100% o si están decimales deben dar 1. Si yo la sumo debe dar 1. ¿Sí? Las flechas que salen desde un mismo punto, bueno, estas no las uní, pero se sobreentiende que salen desde el mismo punto. ¿Está claro eso? Sí, señor. Sí, señor. Vale. Entonces Sí, sigamos señor. leyendo sigamos leyendo el enunciado del ejercicio. Dice, el 75% de los ingenieros ocupan un puesto directivo. El 75% de los ingenieros ocupan un puesto directivo. O sea que de estos el 0,75 son directivos. ¿Qué porcentaje no será directivo? 0,25. 0,25, que es lo que le falta para llegar a 1. Ya dijimos que las flechas que salen de un mismo punto, pues deben sumar 1. Sigamos. Y el 50% de los economistas también son directivos. Entonces aquí sería 0,5 y el otro 50% no sería directivo. Um, 0,2. Dice, mientras que los no ingenieros y no economistas, o sea, los que estudiaron otra cosa, solamente el 20% ocupa un puesto directivo. Solamente el 20%. Entonces, aquí sería 0,2 y no directivo sería 0,8. ¿Está claro cómo construir el diagrama de árbol o hay alguna pregunta? Sí, señor. No está claro. Muy claro, ¿no? Más Sí, claro no señor. puede estar, ¿no? Ujú. Obviamente soy el mejor profesor del mundo, pero no culpen a nadie. Listo, sigamos. Entonces, listo. ¿Cómo voy a construir o cómo voy a calcular esto ahora? Primero, me voy a fijar precisamente en el camino del árbol donde están nombrando a ingeniero y a directivo. Entonces, fíjense que aquí está ingeniero, aquí está directivo. Entonces, este primer camino es lo que yo voy a poner en el numerador. La multiplicación de los números que me encuentro ahí. Entonces, sería 0,2 multiplicado por 0,75. ¿Está claro eso? Sí, señor. Señor. Y eso lo voy a dividir en, bueno, primero, escriban nuevamente el mismo que escribieron arriba. Ese debe aparecer nuevamente en el denominador. Listo. Y ahora, entonces me voy a fijar en todos los campos donde está la segunda palabra. Directivo, todos los campos no, todos los caminos donde está la segunda palabra directivo, diferentes a ese camino que puse en el numerador. Entonces yo veo que aquí también sería este. Y también estaría este. Y esos son los que voy a poner aquí sumando. Entonces sería 0,2 por 0,5. Más 0,6 por 0,2. Eso lo pongo tal cual en la calculadora. Me dicen cuánto les da.
0,405. 0,405, ¿se le da a todos? El zancudo. ¿Cómo? ¿El zancudo? Espere, espere, profe. O sea, ahí arriba que pusiste la primera probabilidad, ¿sí? Sí, Que son los de ingenieros. ajá. Y abajo, profe. Empecé con este mismo. Voy a ver si pongo el láser. Mira, en la parte del numerador, les puse los de este camino. ¿Sí? Sí. Y en el numerador volví y empecé con esos mismos. Luego, más el otro camino donde habían directivos. Más el otro camino donde había directivos. Ah, ya, espere, profe. ¿Listos? Sí, señor, sí a eso. Ok. Entonces, fíjense que como es una probabilidad, aquí no me puede dar un número mayor a 1 ni me puede dar un número negativo. Pilas. Si les da ¿No un puede número, dar negativo? no. Si les da un número mayor a 1, preocúpense porque algo les tuvo que haber quedado mal aquí. Algo reemplazaron mal. Y si le da un número negativo aquí, vaya y cancele mejor. No. ¿Sí? Ah, mentira, no van a cancelar. Pero no les puede dar negativo por nada del mundo porque aquí estamos sumando todo, ¿no? Todo esto lo estamos sumando. Entonces, si le da negativo, uy, hermano, metió algo Qué mal en la ocupado. calculadora, algo hizo mal. Pero si le da mayor a 1, pues de pronto algún número por aquí que no era. Porque esto nunca le va a dar mayor a 1. Profe, pero, ya. ¿Le está dando mayor a 1 o le está dando negativo? No. Ah, los escribes en la calculadora tal cual como está aquí. Incluso podríamos calcular otra. Vamos a calcular otra con el mismo diagrama, con el mismo ejercicio, simplemente vamos a cambiar la pregunta. Puedo borrar ya todo esto, ¿no? Profe, pero ¿en la qué? A ver, espere. Y espera. Ya, es que me quedó mal, sí. Ujú. No, ya, me equivoqué yo. Listo. Supongamos que yo quiero calcular la probabilidad de que sea un economista dado que es un directivo. Entonces, el camino que voy a poner en la parte superior, no es otro color, bueno, pongamos, es el camino donde hay economistas y directivos. Entonces sería este camino, economista y directivos. Ese camino es el que voy a poner en la parte superior. Que sería, bueno, también es 0,2, pero aquí es por 0,5.
¿sí? Y este camino tengo que volverlo a escribir abajo. Tendría que volverlo a escribir acá, pero como ya lo tengo escrito acá, pues no necesito cambiar nada. Los otros dos caminos es donde hay directivos, entonces sería este que está aquí, que también ya está escrito, miren, sería este. Y el otro que está aquí, que también ya está escrito, vendría siendo este. No me va a dar lo mismo porque aquí cambié, entonces ¿cuánto me da ahora? 0.270. Miren cómo cambió drásticamente. 0,270. O sea, No, a mí me da 0,158. Profe, a mí el Profe, primer a mí, resultado no me da eso. a mí me da 0,158. 0.28 a mí. Ángel, Profe, inventa. yo estoy haciendo la del primero, 0.40.5 y a mí no me da eso. ¿Cuánto le da? 0.2, 0.28. Toca que lo hagamos todos, profe, y verificar, ¿no? Sí, a ver, hagámoslo. Porfa. Comprueben el primero todos, por favor. O sea, au. $0.2884 me da a mí en la calculadora. Sí, ese es. El La madre, anterior, el primero. el primero. Sí, señor. Ay, ¿quién fue el que me dictó mal entonces? 0.2884 me da a mí. Pero voy a sacar No, yo la profe, calculadora. da 0.40. No. Se mantiene en 0.40. No, pero el primero que hicimos, ¿de cuál Y era da la probabilidad de 0.40. que fuera? Sí, sí, De, a de que fuera da 0.40, profe. 0.40. Está bien, el primero está bien. Sí, el primero está bien, profe. Pero entonces, ¿cómo se hace en la Ya. calculadora? A mí no me da. Sí, tal vez está colocando un más de... De pronto la tienen Porque por sí, ahí a mí también No, me mentira, eso no salía... influye, es molestando. A ver. Aquí no Toca puedo verificar compartir. bien. Y verifiquen el segundo, por favor. Profe, bueno, sí. A ver, ¿ven mi calculadora? Uy, sí, eso le iba a decir. Voy a decir que ve mi calculadora. Ok, Sí, Sí, señor. profe. vale. Entonces, bueno, este es el de ahorita. Voy a poner el anterior. El anterior era, voy a escribirlo así, pero, o lo puedo escribir con paréntesis. Sí, profe, tal 0,2 cual, con paréntesis. con paréntesis, entonces para que no quede duda. Porfa. Sí, profe. 0,2 se multiplica 75. 0.75. Aquí abajo vuelve a escribir lo mismo. 0.2 que multiplica 0.75 más 0.2 0.2. que multiplica Multiplica 0. 0.5 más 0.6 que multiplica a A 0.2. 0.2. 0.45. Sí, profe, está bien. Pidió. Sí, señor. Sí, está bien. Está bien, ¿no? Sí, No, profe, ni está bien. Bien. Listo, Silvia. No, profe, a mí todavía no me da tocar la calculadora. No sé qué De tiene. pronto le falta formatearla. ¿Y cómo se formatea? Bótela. Gis 933 igual y así. Sí, 933. Igual y así. Bueno, y Ah, ya, este, ok. ¿cuánto da este? Este da 0.270. ¿Sí? Ahorita me dictaron, pero bueno, ahí en la calculadora. Ustedes la puedo Sí, profe. en la calculadora No, sería a mí me da simplemente 0.27. cambiarle aquí
0,2 por 0,5, ¿no? Me da Por eso. 0.27. Es lo mismo, 0.7. 0,27, sí. Sí. ¿Sí o no, Ángel? Sí, señor. Presente. Vale. Bien. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, calculen el siguiente. Ahora todo. Estamos muy bien, profe. Ya estamos volando acá. ¿Cómo me están quedando las explicaciones, Ángel? ¿Bien o no? ¿Sí se entiende? Bien, sí, claro, profe. Excelente. O sea, me parece Sí, mejor. que muy bien. Entonces, mejor, Ángel. Sí, Gracias, Ángel. Muy bien. bueno, profe. Prosiga. Gracias, qué amable. Bueno, vamos a calcular la probabilidad de que sea otro, o sea, que no sea ni ingeniero ni economista, dado que no es directivo. No es directivo. ¿Cuánto da esa? ¿La dictamos, profe? Pues calcúlenla y me dicen para poderla comprobar. $0.76. Profe, siempre se 76%. empieza con ese de otros y no directivos, siempre se empieza por ahí, ese es el primero, Se empieza así, teniendo en cuenta esas dos cosas. y luego de Profe, ahí, me da 0.76. Bueno, ¿pero lo hacemos? 165. vamos a comprobarlo. Entonces Para sería que sea otro no directivo, entonces sería este camino es el que iría en el numerador. Ujú. Y 0.6 por 0.8. 0,6 por 0,8 y abajo empiezo con ese mismo. 0,6 por 0,8. 0,2. Más, entonces voy a mirar donde todos los caminos donde no está no directivo, que sería este. 0,1 más 0.5. Sería este. Y 0.2 más 0.25. Profe, ¿cuántos decimales tomamos después de la coma? 3. Ah, bueno. Pero lo hacemos en la calculadora, profe. Vale. 0.765. 0, ¿qué? 700. 765. 76.1. A mí me dio 0.76. 0.761. ¿Sí? Eso 61 o 65. A mí me da 0.761. 0.761. Ay, no, ¿qué dices? Bueno, Ah, quedó Déjenlo chévere. ahí por ser el intermedio. Quedó mejor todavía. da 0,7 aproximadamente 76. 70%. 77. Sí, 77. 77. No, Señor. 76.1%. Era Pues yo sigo diciendo que 76. 76.5%. No, sí, 76, profe. 6, 76. Sí, señor. 76.1%. Sí, no, que 76.1, sí. vaya, no se puede recuperar lo que tenía escrito. Ah, ahí sin culpa aquí. Bueno, si nos va a quedar la comunicación, ya los vuelvo a llamar para decirle los puntos del taller.